Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Espacio de Noticias. Como ustedes saben, estamos acá para comentarles todo lo que ha pasado en las últimas horas, para que ustedes se informen por el motivo que sea, por ahí están trabajando, muy fin de año. Cualquier momento vamos a estar contactándonos con ustedes en persona para que nos cuenten cómo la están llevando en este 2021, qué esperan para el 2022. Nos encantaría saber tu opinión, nos encantaría saber absolutamente todo. Por eso podés escribirnos al 3755 65 18 22. Es una de las líneas de contacto que tenés para poder estar en contacto con nosotros. A ver si lo puedo poner en pantalla. Ahí está. Este es el número. Se fue el número de contacto. El número de contacto es este. Ahí te podés comunicar con nosotros. Me escribís ahí, me decís, mirá Daniel, me fue fabuloso este año, está espectacular todo, pasó esto en tal lado, en tal lugar. Me mandás una foto, un audio, un video que podamos corroborar y probar. Nosotros lo vamos a estar compartiendo lógicamente en el programa. Bueno, tenemos mucho para contar. Pareciera que pasaron solamente 3 4 días, pero créanme, en 3 4 días pasan muchas cosas. De hecho, hice un pequeño resumen acá para contarles absolutamente todo lo que estamos viviendo en estas últimas horas y créanme que ha pasado de todo. Ha pasado de todo. Voy a ver si puedo compartir todo lo que tengo porque el tiempo lógicamente es tirano y nos complica enormemente. Pero que quiero... acá está. Vamos a arrancar lamentablemente con los siniestros viales. Empezamos con San Vicente Informa, ni más ni menos, donde ocurrió un hecho en las últimas horas en 2 de mayo. Esto fue el viernes, cerca de las 19:50, un Peugeot conducido por Víctor, de 73 años, acompañado por Raquel, de 68, ambos oriundos de la ciudad de Posadas, circulaban por la avenida del Colono, dice en Colono, tendría que arreglarlo, hacia la ruta nacional 14, cuando aparentemente ellos doblan hacia la izquierda para ingresar a la calle Los Pinos, donde son impactados en la puerta izquierda trasera por una motocicleta, una Honda CB1 que iba también en el mismo sentido, conducida por Alberto Gabriel de 29 y Valeria de 27 que iba de acompañante. Bueno, a raíz del impacto, lógicamente, el conductor del rodado menor sufrió lesiones y fue llevado al hospital con politraumatismos varios, aparentemente un golpe en la costilla derecha, pero bueno, esto es según la información que nos facilitaron. En principio sería la imagen, acá se puede apreciar un poco más. Obviamente los vehículos finalizaron así, pero el impacto aparentemente no fue exactamente en este lugar, pero un impacto bastante fuerte. De hecho, en la provincia de Misiones se están registrando muchísimos siniestros viales, pero cuando digo muchísimos son muchísimos siniestros viales. Eso es preocupante porque en estas últimas horas la gente está por ahí un poco más pensando en cómo llegar a fin de año, todas estas cosas que por ahí nos condicionan, ¿no? La realidad es esta, nosotros estamos viviendo una época en donde lamentablemente los nervios nos juegan un poco en contra y bueno, todo eso hace que nos veamos obligados a pensar más en qué vamos a comer o cómo llegar a fin de mes y se producen por esas pequeñas distracciones este tipo de situaciones. Indistinto de quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa, creo que todos tenemos que estar muy, pero que muy atentos a lo que pasa en la calle. Otro hecho, en este caso en San Vicente, desmalezaba y fallece por una descarga eléctrica. Ocurrió antes de ayer, esto fue el día domingo, a unos 17 kilómetros de la ruta provincial 15, un hombre de 42 años, identificado como Rubén, murió después de recibir una descarga de un cable de alta tensión. Según lo que decían los uniformados, sucedió en la dependencia local se le informó sobre este posible deceso de una persona de sexo masculino, un hombre que estaba en una zona de montes, aparentemente había recibido una descarga eléctrica. Si bien el hecho no fue de noche, aparentemente el hecho fue en horas de la tarde, pero el cuerpo fue encontrado en posición de cúbito dorsal, es decir, por la noche. Tras averiguaciones establecieron que él estaba realizando una poda, una limpieza en el lugar y bueno, lógicamente fue examinado por el médico policial quien diagnosticó que tenía quemaduras en la mano, en el hombro izquierdo, semitórax en el cráneo, como que el cable le habría tocado
el cuerpo. ¿No? Desconocemos cómo es que este hombre llegó a tocar este cable, cómo fue que este cable lo llegó a tocar sin que él lo vea, no lo sé. Pero lamentablemente estamos hablando de un deceso por electrocutación. Terrible, terrible, terrible. Bueno, tenemos muchísimas noticias más a nivel local. Hay muchísimas cosas para contarles realmente. Se amplía la cosecha de frutillas en Misiones. Vamos a hablar mucho sobre producción hoy. En un relevamiento que fue realizado por la cartera agraria mediante un programa de incentivo a la producción hortícola comercial, se logró una campaña con 85.000 nuevos plantines de alta genética. Es muy importante aclarar esto, el tema genético de las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas de frutillas son muy cotizadas. O sea, a nivel lejos de lo que tiene que ver con la parte domiciliaria o consumo personal, estamos hablando de alta cocina. Se consume mucho la frutilla. Lógicamente que si empezamos a tener ahora frutillas genéticamente de buena calidad y que se cosechen en el suelo misionero, da un gran margen de comercialización. El sistema de trabajo hace base en las capacitaciones, en el manejo del cultivo, hay un documento técnico y se logró una campaña 2021 muy exitosa, dice. Consignaron sobre la iniciativa que se implementó con 30 productores. En la actual campaña productiva se cultivaron unas 85.000 plantines en la provincia. Esto, para que entendamos un poco, es más en la zona centro-sur, Garupá, Loreto, Colonia Alberdi. Pero bueno, los productores emprendieron un trabajo que llevan primero 1.000 plantines como aportes no reintegrables y después de ahí, lógicamente, esto tiene un costo, pero la capacitación productiva, los cultivos, el trabajo con los frutos también, que eso es muy importante para posteriormente llevarla a un mercado local o un mercado central, también es un trabajo que requiere mucho aprendizaje. Desde el agro comentaron que durante la última campaña que se realizaron esto en los meses de marzo, hasta ahora, hasta diciembre, se hablaba de que, bueno, que a esta altura del año la cosecha se transita en su última etapa. Gran parte de los emprendimientos están comercializándose con productos en valores de 500 pesos por kilo, lo cual no está tampoco nada mal. Hay productores que también se beneficiaron aquí en la zona, como en Cerro Azul, San Vicente, Jardín América. En esta zona, en 2 de mayo, puntualmente no, pero sé que hay en San Pedro y en el Soberbio también plantadores de frutilla, que bueno, tienen su vivero, su trabajo muy interesante. A mí me encantaría, con la Chacra en Progreso, hacer un programa con Rubén Colucci hablando exclusivamente del tema de la frutilla. Da para un programa y más, créanme, hay mucho para hablar del tema de la frutilla, porque no es simplemente la frutilla y ya está. Hay un montón de clases, como en este caso la genética especialmente diseñada, que tiene un nombre específico, no me sale ahora, pero me acuerdo que tiene un nombre específico, y que bueno, tiene un sabor muy, muy agradable, muy bueno. Así que felicitaciones a los que están trabajando con esto. Otro tema, sequía, días calurosos, noches frescas en materia de climatología. Vamos a ir salteando en varias noticias. Bueno, esto tiene que ver con un pronóstico que asegura que los meses de enero y febrero, principalmente, los días van a ser muy calurosos, las noches van a ser muy frescas. Yo extraño esa época en donde por ahí nos sentábamos al frente de nuestras casas en las noches a tomar un tereré o algo y estaba agradable las noches. Eso se terminó. Ya creo que en los últimos 4 o 5 años las noches son muy frescas. De hecho, ir o tener una piscina o ir a una piscina, ya a pesar de los días de calor, el agua está bastante fresca y lejos de ser reconfortante, es bastante molesto. Es un verano curioso el que estamos teniendo en la región. Pero según lo que dicen los expertos, hay un tema cuando tenemos una sequía en la zona. Significa no solamente sequía en cuanto a falta de lluvia, sino lo que se dice sequía atmosférica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muy poca humedad relativa. Cuando la humedad relativa es más baja durante el día, la temperatura sube muchísimo, pero durante la noche baja mucho, prácticamente como un desierto. Esto es lo que decía José Oliñuk, técnico en agrometeorología de la estación de Cerro Azul del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, o sea, del INTA, y dice que el valor del agua en la atmósfera lo que hace es que, bueno, retiene y absorbe la radiación que emite la Tierra. Entonces se mantiene la temperatura en las capas y así más cercanas a la Tierra, en la atmósfera, ¿no? En el aire, donde estamos. Y cuando hay humedad relativamente alta, se asemeja un poquito a lo que pasa en el desierto, o cuando baja, quiero decir, se asemeja un poquito a lo que pasa en el desierto. Entonces podemos tener
Durante el día 50, 60 grados y por la noche temperaturas bajo cero. Claro, por la falta de humedad. El calor que emite la tierra se absorbe por el vapor del agua. Y entonces eso remite hacia abajo. O sea, se mantiene todo el aire con temperaturas mucho más altas, hay más humedad y eso se pierde con esto. Entonces, a ver, estamos hablando de temperaturas que van a oscilar entre los 31 y 33 grados. Tampoco estamos hablando de 50 grados como un desierto. Pero bueno, podríamos llegar a tener días de hasta 41 grados de temperatura. Y después por la noche tener temperaturas de 18, 17 grados. Tampoco estamos hablando de temperaturas bajo cero. Pero sí, lógicamente, todo lo que es diciembre, enero y febrero van a ser días muy calurosos y noches muy frescas. O sea, sigue la tendencia de sequías durante todo el año que viene. O sea, gran parte del año que viene, lo que es verano, digamos, va a estar muy, muy complicado. Por eso les pedimos, y desde la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de la ciudad de 2 de Mayo, cuiden el agua. Cuiden mucho el agua. Algo que yo también tengo que hacer es la limpieza de mi tanque, porque la escasez de agua produce, digamos, que el agua sea un poco turbia y hay que limpiar los tanques para que las cañerías después no se vean perjudicadas. Esto es una situación que se está viviendo en toda la provincia de Misiones, toda la región básicamente, y después tenemos situaciones como en Brasil, donde se producen inundaciones impresionantes y donde, bueno, se producen tormentas muy fuertes en otras partes del mundo, porque este cambio climático se está sintiendo en todo el planeta y cada vez más fuerte. Pero bueno, si nos centramos en nuestra región, el tema de humedad ambiente va a ser un problema serio. Después vamos a ampliar mucho más esta información para el día sábado. Otro accidente de tránsito. General Urquiza, doble colisión, dejó varias personas hospitalizadas. Sucedió en la tarde del domingo. Hubo 3 involucrados. Varias personas resultaron con heridas de distintas consideraciones. Un accidente terrible en el kilómetro 1421 de la ruta 12, donde, bueno, un Gol Trent, que era guiado por Pablo, de 26 años, que tenía un hombre de 66 que lo acompañaba y una mujer también de la misma edad, colisionan de manera frontal con un Fiat Cargo, conducido por Luca, de 35, que iba con su esposa, Teresa, también de 35 años, y 2 hijas de la pareja, ambas menores de edad, con domicilio en Virasoro Corrientes. El primer rodado circulaba en sentido norte-sur y el restante en sentido opuesto, ¿no? Un accidente fortísimo. Algunos fueron llevados en nosocomio Jardín América, otros trasladados al Dorado y otros a Posada, dependiendo la gravedad del impacto. Terrible, terrible. Misiones debería ser un placer manejar, porque los paisajes son maravillosos, pero el nivel de locura que hay en la ruta, y aparte la cantidad de accesos que hay, tanto en Ruta Nacional 14 como en Ruta Nacional 12, hace complicado el transitar por la ruta. Lo mismo pasa con la costera número 2, una ruta hermosísima, y sin embargo cuesta muchísimo circular en la misma. Posadas, policías asistieron a una mujer durante el parto de mellizas. Es maravillosa esta imagen. 3 efectivos de la policía acudieron a un llamado en donde una mujer estaba en trabajo de parto. Ocurrió en el barrio A3-2. Integrantes de la patrulla del Comando Radioeléctrico de Fátima de la Unidad Regional 10 ayudaron a nacer a las mellizas Luzmila y Daila. Las bebas junto a su madre fueron llevadas a una ambulancia, con una ambulancia al hospital en buen estado de salud, más que nada por revisión, porque el trabajo de parto lo hicieron ellos, el suboficial mayor Sergio Silva y el cabo primero Juan Duarte y Cristian Martínez, quienes en la mañana del domingo acudieron a este llamado de emergencia en la ciudad de Posadas y ellos tuvieron que asistir al parto. Una mujer de 30 años que dio a luz a pequeñas mellizas y bueno, lógicamente se constató que estaba todo bien, un parto natural, por ende la mujer ya se encuentra en su domicilio atendiendo a sus hijas y bueno, los policías acá, fíjense qué chiquititas, qué linda imagen. ¿Dónde creen que ustedes se imaginan van a ser el primer bebé del año en la provincia de Misiones? ¿Dónde? O sea, evidentemente muchos de los nacimientos se derivan, pero ¿de qué nacionalidad, de qué localidad quiero decir nacionalidad? ¿De qué localidad creen ustedes que va a ser la madre que tenga el primer bebé de este 2022? Está bueno para ver. Creo que el Dorado fue el año pasado, no me acuerdo. Bueno, 2 de los implicados en la causa de las salideras bancarias ya se encuentran en Misiones. Los implicados en los robos en las salideras bancarias bajo la modalidad de motochorros que se cometieron en la ciudad de Posadas en los meses de octubre y noviembre ya se encuentran detenidos, por suerte. La provincia de Tucumán fue la que los detuvo, trabajando en colaboración. Se hizo un exhorto por parte del Juzgado de Instrucción 6 de Posadas
a cargo del juez Ricardo Valor. Los pesquisadores llevaron justamente la investigación hasta ese lugar y se procedió al secuestro de 40.000 pesos en efectivo, una motocicleta, varios electrodomésticos, elementos que podrían ser parte del ilícito que complicaría la situación procesal de los detenidos. En el Poder Judicial siguen todavía haciendo un minucioso relevamiento de las cámaras que lógicamente permitieron identificar a los implicados. Hubo un celular incautado también, donde se pudo establecer algunas comunicaciones, algunas charlas. Se estableció que eran tucumanos, por eso justamente se pidió información a esa provincia y fue cuando lograron dar con ellos. Muy bien. Bueno, este es otro tema. El tema es quiero ver si puedo aglutinar toda la información COVID en este punto para poder hablar de lo mismo, porque si no, no quiero saltar de un lado al otro, porque hay mucha información COVID en el día de hoy. Se cree que van a haber muchos aumentos de casos COVID y estamos muy preocupados por ello porque las personas ya están bastante más relajadas, por así decirlo, con este tema de la enfermedad del COVID-19, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo funciona el pase sanitario? Esto está pasando en varias partes del mundo y hay opiniones encontradas. Hay gente que está a favor, gente que está en contra. Hay un tema, ¿no? Se requiere un pase sanitario para ir a discotecas, viajes grupales, ya sea de estudiantes o de jubilados, da igual. También se necesitan la acreditación del esquema de vacunación completo contra el COVID, es decir, tener primera, segunda y incluso tercera dosis para eventos masivos. O sea, si vas a un evento donde hay más de 1.000 personas, por más que sean espacios abiertos o cerrados, al aire libre, lo que sea, tenés que tener este certificado COVID que te permite ingresar. Es como un pase. Bueno, el gobierno nacional estableció que a partir del 1 de enero las personas mayores de 13 años tienen que estar acreditados con el esquema de vacunación completo para asistir a boliches, viajes grupales, egresados. Yo creo que esto va a ser un poco relativo, porque los boliches, en cierta medida, que les costó horrores el 2020, parte de este 2021, deberían implementarlo, pero yo creo que van a ser un poco laxos porque la idea es tratar de sobrevivir. Si los chicos dicen, no, nos vamos, ya se acostumbraron, entre comillas, a las clandestinas, a tener una jornada al aire libre entre amigos o en una casa, y de golpe ir al boliche y que te pongan más trabas, los chicos no van a ir a los boliches. Entonces yo creo que los boliches también, en cierta medida, de manera ilegal, van a ser un poco más laxos. Eso es lo que calculo. Pero depende también los controles de cada municipio, de la justicia. Va a ser todo un tema esto. Pero bueno, la nueva disposición establece que el esquema de vacunación tiene que haberse completado al menos 14 días antes de ingresar al evento. Es decir, si te vacunaste el día viernes y querés ir al boliche el día sábado, en teoría no deberían dejarte entrar, ¿no? Así que a través de esta aplicación que uno se baja en el teléfono, que supongo también van a hacer 1000 cosas los chicos para tener alguna que otra caducada o modificada, el sistema de prevención contra el COVID permitirá entonces una aplicación tanto para el teléfono Android como para el sistema iOS, o sea, para lo que es Apple, y de esa manera poder ingresar a los boliches y demás. Lo mismo si, por ejemplo, hay un viaje de fin de año para jubilados, también se les va a estar aplicando. A partir del 1 de enero, todas personas a partir de 13 años tendrán que tener entonces esta acreditación. Las actividades definidas para la acreditación son asistencia a locales bailables, discotecas o similares que se realizan en espacios cerrados, salones de fiesta para bailes o similares que se realizan en espacios cerrados, viajes grupales de egresados y de egresadas y egresados, además está decir esto, de estudiantes y demás. La forma de acreditación es a través de Cuidar, Sistema y Prevención de Cuidado Ciudadano COVID-19. La versión de aplicación Cuidar es la que se tiene que tener instalada, es la 3.6 en adelante, para que sea válida. El proceso correcto de actualización de la aplicación Cuidar tiene que estar actualizada, de última volver a instalarla, o sea, desinstalar la aplicación y volver a instalarla en caso de que no se actualice, porque los que te van a chequear la aplicación van a corroborar que sea esa versión en adelante. Si el autodiagnóstico de la aplicación arroja algún síntoma compatible con COVID y si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, como ya ocurrió, no le van a permitir el acceso, te van a dejar ahí afuera.
Las personas que no pudieran acceder a la aplicación, siempre y cuando no se encuentren cursando la enfermedad, podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional competente un certificado físico que te permite entonces presentar un papel lejos de la aplicación dentro de lo que es este registro federal de vacunación nominalizado, el NOMIVAC, así se llama, ¿no? Registro Federal de Vacunación Nominalizado, que es el que te permitiría ingresar en caso de que no puedas tener la aplicación, ¿no? El Ministerio de Salud, hay muchas personas mayores que por ahí carecen de algún teléfono inteligente o conexión a internet y tienen que viajar por un viaje de jubilados. Bueno, lo más lógico es que le den este registro para poder realizar los trámites pertinentes. El Ministerio de Salud Pública de la Nación determinará el criterio de definición de esquema completo de vacunación contra el COVID-19, porque esto todavía siquiera está del todo definido. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud dispuso que cada 6 meses deberíamos estar vacunándonos contra el COVID. Hablamos de primera, segunda y tercera dosis, pero esto ya creo que quedó absolutamente obsoleto. Si bien esto de primera y segunda dosis tiene que ver para complementar una vacuna, porque la vacuna en sí es de 2 partes. A medida que la vacuna se convierta en una monodosis, se va a estar aplicando esa monodosis cada 6 meses para poder contrarrestar la enfermedad. La implementación del pase sanitario Cuidar es una medida impulsada en el marco del Consejo Federal de Salud, en donde se aplica a las 24 jurisdicciones y a todas las provincias básicamente. Y bueno, lógicamente se han detectado muchos más casos, han aumentado un montón de casos, sobre todo en lo que es zona de Río Negro, Buenos Aires, Neuquén. Aquí en Misiones se ha aumentado también el nivel de contagios, pero ninguna con las variantes por ahora, y casi todas las personas sin vacunarse, las que han recibido algún tipo de casos donde se ha detectado. Esto parece como botellas, pero en realidad son pipetas. La vacuna argentina Arvac Cecilia Grayson contra el COVID-19 emerge como una de las más prometedoras contra la variante Omicron y cualquiera de las nuevas variantes. O sea, la vacuna argentina, que está ahora en producción y que en poco tiempo incluso se va a hacer a escala, creen que podría llegar a ser incluso mucho más efectiva que las que ya están aplicándose contra el virus SARS-CoV-2 y también sus variantes. Dice, le impone un desafío monumental a las mentes brillantes que crean y piensan vacunas contra el COVID a las 24 horas del día. Por un lado le exigen un atributo propio, este tiempo en sus sueros que tardan en inocularse, tanto en la adaptación, flexibilidad y producción de serie, porque se necesitan varias dosis para anular el virus. Y por el otro, acelerar la idea de contar con sociedades vacunadas con terceras dosis. Aparte, la Omicron, que exhibe su poder de alta transmitibilidad, o sea, se transmite como lo habíamos comentado en algún momento, porque tiene 30 mutaciones en la espiga S del virus. Imagínense que el virus es una pelota con un montón de salientes en forma de corona, justamente se llama corona porque parece una corona. Bueno, las mutaciones, estos contactos que hace con las células, son tan variables, que imagínense que la variante Delta creo que tiene 2 mutaciones, mientras que la variante Omicron tiene 30 mutaciones. ¿Qué hace eso? Que permita, a pesar de la vacuna, protegernos, dándonos anticuerpos, la posibilidad de mayor estrategia a la hora de contagiar nuestras células. Eso es lo que hace al Omicron tan peligrosa. Si bien la enfermedad en sí es la misma, no cambia, te va a dar una enfermedad leve o grave según tu predisposición genética, tu cuerpo, tu momento, depende de las comorbilidades, igual que cualquier otra variante del SARS-CoV-2 o el propio SARS-CoV-2 original, pero existen más posibilidades de llegar al punto infeccioso. Entonces la vacuna argentina Arvac Cecilia Grierson podría ser una salida a esta variante, que se prevé que podrían estar disponibles a mediados del año que viene, o sea, a mediados del 2022, y estaríamos en principios listos para producir con un laboratorio industrial, un partner que está aquí, que se llama Laboratorio Casara, que podría producir 200 millones de vacunas para mediados del año que viene, vacunas argentinas. Entonces, en principio sería 1 o 2 dosis. Es imposible aplicar una monodosis todavía en esta variante o en esta versión de esta vacuna, pero en principio con el tiempo se va a hacer monodosis. Muy interesante, acá tenemos una imagen, es un renderizado obviamente hecho por computadora, pero te da una idea de cómo funciona el COVID con sus puntos S de contacto hacia la célula.
Recuerde que es una enfermedad respiratoria principalmente, aunque ataca a otros órganos, ¿no? Entonces es muy importante aclararlo. Bien, quiero por acá, por la parte de emisiones, que todavía quedaron varios temas de producción pendientes. Ingresos sin control de sandías y la sequía preocupa a los productores. Un poco lo que estábamos charlando recién, tendría que haberlo anexado con el principio. Pero bueno, Colono de Ruiz de Montoya, quienes ya venían muy golpeados con la competencia antes del inicio de la temporada, con las sandías tempranas, y por la ingesta de contrabando brasilera, se suma todavía a que bueno, hay una faltante de agua muy importante. Estas sandías son maravillosas, pero lógicamente la competencia viene de otros lados y complica muchísimo la distribución de lo nuestro, ¿no? Estamos viendo que se está llegando a sacar más de 2.000 frutas por hectáreas que se empiezan a cosechar más en octubre, noviembre, como las primicias, y se cosecha hasta febrero las otras. Pero lógicamente ingresan muchas de Brasil. Estamos hablando de que cada sandía tiene un tamaño, un peso entre 2 a 20 kilos. Y bueno, el sabor de la pulpa cambia muchísimo. A ver, si hay exceso de lluvia, la sandía también pierde sabor. Va a quedar más grande, más redondeta. En esta variante no, por supuesto, pero va a quedar mucho más visiblemente atractiva, pero el sabor cambia porque está con exceso de agua. Cuando hay faltante de agua, el tamaño cambia, el sabor varía, pero si se le pone la cantidad justa de agua, queda dulce, de buen tamaño, a buen peso. Por eso es un problema el tema de la venta de sandías en la región. El sabor dicen que es mucho mejor la de Brasil porque tienen riegos artificiales. Así que competir con eso va a ser pero que muy difícil. Aparte los costos son bastante accesibles en general. Otra cosa en cuanto a la producción, acá está. Buscan plantar 100 millones de árboles con un plan de forestación. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en este caso su ministro Juan Domínguez, dijo que están buscando un programa de forestación que comenzará en el 2022 y busca implantar 100 millones de árboles. A ver, esto todo en todo el país, ¿no? Por supuesto. Pero en la provincia de Misiones podría ser una de las grandes beneficiadas. Esto está muy bueno porque estamos hablando de una zona donde, si bien tenemos una buena presencia boscosa, digamos, vegetal, se requiere, por una cuestión estratégica, geográfica, que se trabaje en el cuidado del medio ambiente y se trabaje de manera coordinada con la provincia y los municipios. Estamos hablando que después de 20 años de relevamiento, la industria forestal está ahora un poco a capa caída, pero lógicamente lo implantado está reemplazando bosques naturales, y como muchos de esos bosques naturales protegidos por ley no se pueden mover, los cortan y los dejan pudrirse en el monte, porque les trae más beneficio que se pudran en el monte que mover esas maderas, aunque son de muy buena calidad. Los dejan ahí, los tumban los árboles nativos y hacen implantaciones de pinos u otras plantaciones que dejan a nuestros bosques nativos prácticamente destruidos de igual manera. Entonces se busca reimplantar 100 millones de árboles autóctonos de cada región, trabajando en conjunto con cada provincia y municipio para que se restablezca un poco la flora, ¿no? Es un tema delicadísimo. Ya vamos a estar hablando más de este tema porque también lo vamos a estar tratando en la Chacra en Progreso, programa que se emite también aquí en Canal 100 de la Cooperativa. Encuentro que enorgullece a toda la ciudad. Me encanta esto de cómo en todos lados, salvo algún que otro municipio, pero en todos lados las fiestas de Navidad siempre son una buena manera de empezar a hacer estas cositas que agradan a grandes y chicos, ¿no? Con materiales reciclables, con un gran trabajo por parte de muchísimas personas, muchas de ellas sin cobrar un peso, trabajan varios meses antes de la Navidad para hacer estas maravillas, que en distintos municipios se notan más o menos, pero bueno, la idea es celebrar, como pasa en muchas partes del mundo, la Navidad, ¿no? Hay localidades que se destacan. Capiobí es una de ellas, sin lugar a dudas. Capiobí es una de ellas. Por eso justamente se está buscando darle esto es hermoso. Y estas cosas que vemos acá se logran con muy poco dinero. O sea, no necesitas grandes cantidades de dinero o inversión para hacer estas cosas tan maravillosas, para poder
darle un marco mucho más festivo después de haber sufrido muchísimo durante esta pandemia. Qué mejor que darle una alegría a los chicos o a los adultos a la hora de transitar tu pueblo y ver estas decoraciones tan maravillosas. Me parece espectacular. ¿Qué otra cosita más? Bueno, esto en Estados Unidos, también hablando de la meteorología. No sé si puedo conseguir un video. Vamos a ver si puedo encontrar en YouTube algún video que nos pueda mostrar un poco esta situación. A ver si puedo encontrar acá. Vamos a ver si tenemos acá lo que fue esto. Así ha quedado el almacén de Amazon en Illinois, en Estados Unidos, tras el paso de un tornado. Hasta 30 han azotado esta noche varios estados del país. Las autoridades hablan de al menos 50 muertos solo en Kentucky. Impresionante, ¿no? Y podrían ser muchos más porque las tormentas, los tornados nocturnos que han arrasado parte del estado de Kentucky han sido devastadores. Dicen que los peores de su historia. Solo en ese estado el gobernador hablaba de madrugada de al menos 50 muertos. Eso antes del amanecer. Él mismo decía que a medida que avance la mañana esa cifra probablemente será mayor. Es mucho mayor, desde ya les digo. De daños, y estamos escuchando cada vez más nombres de pequeños pueblos completamente arrasados durante la noche. Estamos viendo imágenes de fábricas, de almacenes, una residencia de ancianos, edificios que han colapsado con gente dentro. El área que abarca esta tormenta es enorme, de norte a sur del país, y el área golpeada por los tornados también. Han sido docenas de tornados y algunos especialmente destructivos. Aquí los meteorólogos dicen que uno solo de esos tornados allí en Kentucky ha recorrido y arrasado más de 300 kilómetros. Wow. Y esto no suele ocurrir. A ver, imagínense, la provincia tiene 900 kilómetros más o menos. Creo, sí. Imagínense que un tornado arranque, qué sé yo, Irigoyen hasta casi 2 de mayo, o hasta San Vicente, más o menos. Si las dimensiones no me fallan, corríjanme si me equivoco, pero estamos hablando de un tornado que se extiende muchísimo. Nosotros lo que hemos tenido, como ocurrió en San Pedro y en otros lugares, que han cobrado víctimas fatales, como la tormenta en la localidad de Santa Rosa, en donde posteriormente se hicieron refacciones y demás, falleció un montón de gente, niños, por un frente de tormenta, por un tornado que bajó pocos segundos y que se extendió por unos cuantos metros. Esto es brutal. Aparte también, la manera en que se edifica en Estados Unidos permite también a que los tornados sean mucho más destructivos. Acá en Misiones, ese tipo, a pesar de que sería más lógico construir con tipo aglomerados o madera simplemente, la climatología ya permite que una casa, salvo que caiga un tornado, puede durar hasta un siglo y medio. Hay casas que están construidas en los años 60 con algunas mínimas refacciones y se siguen cotizando muy alto, depende de la ubicación de las viviendas. Pero claro, son casas construidas con materiales muy endebles. Acá en Misiones, construir con el clima subtropical seco que tenemos, tiene que ser madera dura porque si no se echa a perder en poco tiempo. Sí o sí tenemos obligatoriamente que construir con cemento. O sea, es así, es una cuestión climatológica. Se podría hacer una mezcla. Hay nuevas tecnologías que te permiten construir con madera en nuestra región sin problema. O sea, casas de madera siempre hubo, pero insisto, siempre son casas con madera dura. Madera dura. Allá realmente las paredes son, si han visto algún programa que se emite aquí en canal de la cooperativa, en los canales de la cooperativa de construcción, cuando muestran las viviendas en Estados Unidos, son muy fáciles de remodelar, con un costo muy elevado a pesar de ello, pero sin embargo son con una sierra y con un par de cosas, en 2 minutos haces o deshaces una habitación. Acá no, acá es picar y picar porque es todo ladrillos. Entonces por ahí cuando uno ve esta semejante destrucción es porque esas casas están construidas de esa manera. Son mucho más sencillas de mantener, más fáciles de modificar, pero bien cae una tormenta o 16 tornados como hubo en Estados Unidos y sí, la destrucción es masiva sin dudas. En la oscuridad de la noche, la linterna de un móvil muestra los destrozos dentro de una vivienda. En el exterior, la situación también es desoladora. Viviendas, postes de la luz y almacenes destrozados.
Uno de ellos, el de Amazon, en Illinois, donde varios trabajadores han quedado atrapados. Aisha estaba hablando por teléfono con un familiar cuando el edificio colapsó. Mientras hablábamos, me dijo que se caía la parte de atrás. Sara tampoco sabe nada de su marido, con el que había hablado minutos antes. También 30 tornados, dicen, 6 estados. En esta residencia 250.000 personas sin luz. Almacén eléctrico en Kentucky. Bueno, impresionante los Estados Unidos. Impresionante. A ver, quiero rápidamente ir cerrando con algunos temas. Será escasa la oferta de lechón en Navidad. La situación reportada a los colonos de la Feria Franca, donde hay una ausencia de stock que podría elevarse hasta el 50% de los precios de la temporada. Hay una muy mala cosecha de maíz, por ende poco alimento para los cerdos. Entonces se trató de producir los menos cerdos posibles. El año pasado ya había inconvenientes con el maíz, con la sequía, mató todo. Por eso estamos comprando, pero conseguimos 40 pesos el kilo y para criarlos bien son muchas toneladas. O sea, es muy difícil incluso que los cerdos tengan el peso ideal como para que se los pueda vender. Entonces tampoco hay tanta demanda de carne. Sí se supo que en otras temporadas había esa cantidad. Es un poco raro todo esto, ¿no? Porque fíjense que para poder hacer la diferencia que valga realmente cobrar mínimo 700 pesos el kilo, pero hay que bajar a 500 porque si no, no se vende la carne. O sea, ¿quién te compra a 900, 700 pesos el kilo? De hecho, la carne vacuna está más o menos por ese precio. No cierran los números, ni siquiera para el pollo. Lo que están cobrando el pollo, los costos no cierran. Un kilo de maíz está a 40 pesos. Y con suerte, yo creo que lo estuve viendo a 55 pesos ahora, 56. Pero bueno, para mantenernos, para carnear un pollo o lechones, hay que sacar la cuenta. Hay que sacar la cuenta. Por eso es posible que para el viernes 24 y el 31, que va a ser feriado aquí en la provincia de Misiones, es posible que no se consiga. O sea, aunque vos hagas pedido y lo demás, lo importante es que el cliente fijo quizás pueda tener algo, pero es complicado. Es complicado. Escuché que ofrecen el lechón a 750 pesos el kilo. Y yo creo que esto de base, porque yo he escuchado hasta 1050 pesos el kilo. 1050. Después de ahí se va cotizando, porque entre mayor demanda, lógicamente, al ser escasa la oferta, va a aumentar los costos. Inevitablemente. Inevitablemente va a estar a 1100 pesos el kilo de lechón. Sin dudas. Sin dudas. Así que una tirita de asado, 5.000 pesos, un kilito de lechón, 1.000, aunque acá diga 750, 1.000. Si conseguía menos de eso, considerate afortunado. Y ahí ya vamos a empezar a discutir la calidad del lechón, a menor precio. Si realmente el lechón está en la calidad óptima, por esta escasez de alimentación. El lechón no va a tener la calidad de carne que tendría en condiciones normales. Y para colmo, para el día 31... no sé si para el 24, pero para el 31 es posible que llueva. Así que fin de año por ahí pasamos por agua, como ya hemos pasado en varias ocasiones. El año pasado creo que no, pero el antepasado posiblemente sí. Es un poco contradictorio porque hay escasez de lluvia, pero también eso acarrea que hayan tormentas. O sea, un día hay mucha tormenta y se complica muchísimo. Otra cosita más, para terminar, confirman asueto para el 24 y 31 de diciembre, que esto es lo que te decía, que está acá la resolución. Firmado por el gobernador de la provincia. Esto es importante aclararlo porque por ahí muchas personas, si bien es obvio, hasta que no ves la resolución no la tenés en cuenta. ¿Qué otra cosita más? Esto me parecía maravilloso. Un paso más hacia la juventud eterna, desarrollar una vacuna contra las células zombie. Las células se replican hasta 50 veces. Después dejan de replicarse con problemas. Imagínense como que las células se rompen, tienen unos hilitos y se vuelven a armar con el tiempo, ¿no? Con el tiempo estos hilitos es como que quedan como una escoba mal usada y terminan cada vez uniéndose las células menos y eso es lo que nos permite envejecer, o sea, es así. Y eso nos trae enfermedades más graves como la osteoporosis, diabetes y demás. Entonces hay un grupo de investigadores en Japón que desarrolló una vacuna contra las células senescentes, o sea, las que nos degradan, más conocidas como células zombies, y que evitaría que tengamos hasta 20 enfermedades graves. De hecho, la tendencia mundial, más allá de lo que uno pueda especular conspiranoicamente hablando, es una reducción en nacimientos en el mundo. De hecho, Elon Musk, uno de los hombres más inteligentes del mundo, creador de SpaceX y de Tesla, de los vehículos eléctricos, dice que si el mundo
sigue en tendencia en baja en cuanto a nacimiento, es posible que la humanidad se aniquile a sí misma por falta de reproducción. Uno dice, el mundo está superpoblado, estamos muy lejos de superpoblar el mundo. De acá al 2100 no creo que lleguemos a los 9.000 millones de habitantes, cuando actualmente estamos casi llegando a los 8.000 millones. De los años 60 a los 70 teníamos 4.000 millones y pasamos a casi 6.000 millones o 5.000 millones. Actualmente tenemos 7,5 mil millones de habitantes en el mundo y posiblemente lleguemos para el 2050 con 8.000 millones. Pero de ahí en más la cantidad va a ser cada vez menor y la gente va a vivir cada vez más. De hecho, con esta vacuna se habla de que como mínimo se llegue a los 105 años. Hay un límite. La edad humana biológica, en el mejor de los casos, llega solamente hasta los 120 años. O sea, nadie ha pasado ese límite. Conocido al menos, ¿no? No estamos hablando de personajes bíblicos y demás. Pero con esta vacuna posiblemente podamos llegar bien hasta los 105 años. Todo un tema de debate, ¿no? Está muy, pero que muy interesante. Bueno, los nuevos teléfonos, que esto quedó como algo tecnológico que lo vamos a dejar para el día domingo. Cometa Leonard, que ya está acá y va a estar dentro de poco siendo visibles. Ya lo vimos el día sábado. Viaja a 47 kilómetros por segundo. Impresionante. Me parece maravilloso todos estos cometas, ¿no? Que decían que iba a impactar la Tierra. Bueno, no pasa. El cometa no se desintegrará en el transcurso del mes. Lo veremos alejarse hasta que llegue a su punto más cercano al Sol el 3 de enero del 2022 y se despedirá del sistema solar hasta los próximos 80.000 años. El cometa Halley también se ha desintegrado, así que somos pocos los que alguna vez pudimos verlo en su momento en el cielo. Gente, hasta aquí este resumen. Hay un montón de cosas más pendientes, pero lo vamos a estar compartiendo el sábado y agradeciéndoles, por supuesto, como siempre, la predisposición, la información, como siempre, agradeciéndoles que estén allí en este nuevo formato que nos permite estar en contacto. Así que ahí tienen nuestro número de teléfono para que, bueno, puedan escribirnos, puedan decirnos alguna cosa que le guste, que no le guste. Ahí está, 3755 65 18 22. ¿Quién les habla? Daniel Orloff, un poco de verano, ya con remera, más relajado para un noticiero, pero la idea es hacer algo totalmente informal, trabajar de una manera un poco más amena y escuchando cualquier consulta que nos hagan al teléfono que recién le estábamos compartiendo. Nos vamos hasta el día sábado. Recuerden, hoy a las 13, pero el día sábado va a ser a partir de las 20 horas. Ahí donde hacemos un nuevo programa y le contamos absolutamente todo lo que ha pasado en estas últimas horas. Muchas gracias, como le dije, y será entonces hasta el día sábado a partir de las 20 horas aquí en el canal 100 de la Cooperativa de 2 de Mayo.